y este es tiempo. Bueno, ya. Sin embargo, yo les había dicho que tengo un PDF de las prácticas que hemos realizado anteriormente. Yo desde mañana, pasado mañana, les comparto los datos. Pero para compartir los datos hay que ver primero la teoría. Y la teoría corresponde justamente una parte a la que ya le hemos venido revisando de una forma general que está en el libro del capítulo 4, elementos de transferencia de calor. Y esta parte que ya es muy específico del colector de placa plana, muy específico, o sea que estas son las ecuaciones. Muchas ecuaciones van a ser familiares a ustedes y otras de repente son nuevas, pero esta secuencia vamos a tener, ¿ya? Entonces, yo a partir del miércoles, con el grupo del miércoles, les doy los datos experimentales para ir calculándolo, ¿ya? Para ir viendo. El detalle es que hay cosas que son muy especiales, ¿ya? Entonces, por eso yo les pido que ustedes traten de hacerlo cada uno. Aunque el informe es por grupos, pero si no lo hacemos cada uno es complicado. Y sería bonito que cada uno en el grupo lo realice, no se confíen, porque tiene sus cositas, tiene sus particularidades al momento de hacer los cálculos. De repente les da un valor exorbitante y es porque no hemos tenido cuidado en algunos puntos, ¿ya? Por eso yo les pido que cada uno realice los cálculos y en grupo puedan ustedes comparar si está bien o no está bien y ya, ¿no? Y hacen el informe por grupos, ¿ya? El informe es grupal, ¿ya? Bien. Entonces, vamos a compartir pantalla para mostrarles lo que hemos venido haciendo, ¿no? Ya. Como en la práctica esto debió ser una media hora de laboratorio, tomar los datos no dura más. Entonces, yo le he llamado a todos estos temas prácticos de ingeniería de la energía solar. Lo trabajoso no es tomar los datos, lo trabajoso es hacer los cálculos, eso es lo trabajoso. El detalle está en cómo hacemos los cálculos. Y para hacer los cálculos tenemos que hacernos una idea, tenemos que hacernos un modelo, ¿ya? Tenemos que hacernos un modelo. Entonces, para hacer ese modelo, vamos viendo algunas cosas que ya debemos de fijarnos, ¿ya? Ya debemos de fijarnos. Y ese modelo, voy a... Ya. Ya, entonces, ya, acá está. Voy a borrar esto de acá, así. En la literatura científica siempre hay, generalmente la letra griega teta es como si fuera
es como si fuera el ángulo, perdón, el tiempo. Ya está. Entonces, ya. Entonces, nuestro modelo teórico. Modelo teórico. 1. Ya, hemos dicho que es un colector de placa plana. ¿Ya? Pero este colector de placa plana no es cualquier colector. Entonces, el análisis lo vamos a hacer ¿en qué? Estado estacionario. Entonces, este es un punto muy importante. Estado estacionario. Estado estacionario. ¿Ya? Hay trabajos científicos que lo hacen en estado transiente. Bueno, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo en estado estacionario. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que vamos a... Un ratito. Creo que voy a hacer acá una... Ya está. Ya. Coloco eso de ahí para que el automático del zoom de la cámara no se esté modificando rápido encuentre el... ¿Ya? Bien. A ver, vamos a ver. Ya, ahí creo que está bien. Ya está. A ver, ¿qué significa eso, estado estacionario, en la práctica? En la práctica es que vamos a tener datos de temperatura. Acá es tiempo local. Tiempo local. ¿Ya? Y aquí vamos a tener temperatura en grados centígrados. ¿Ya? 20, 40, 60, 80. Vamos a suponer. Estos datos por ejemplo, la temperatura ambiente. La temperatura ambiente no varía entre 15, 22 grados durante el tiempo en la práctica. ¿Ya? Entonces, tenemos acá, no varía así. ¿Ya? La temperatura de placa. La temperatura de placa es la que mayor temperatura tiene. Y a partir, por eso debe estar tapado el colector para empezar desde un inicio, desde cero, ¿no? O sea, desde las condiciones iniciales. Y generalmente, a veces, como es metal, está a menor temperatura que la temperatura ambiente, un poquito, ¿ya? Entonces decimos que parte así.
Y conforme pasa el tiempo, por ejemplo, si empezamos 9 a.m., ya, y acá está las 10 a.m., ¿no? La placa sería así. Rápido. Va. Y se va así. Y se mantiene constante. Estos datos son los que vamos a promediar en uno solo. Ese es el dato de temperatura de placa que vamos a tener. O sea que todos estos datos es la temperatura de placa. Promedio. Todos estos datos serán la temperatura ambiente. Promedio. ¿Ya? Promedio. La temperatura de entrada, de salida, también es igual. Por ejemplo, la temperatura de entrada, perdón, de salida. Temperatura de salida del colector. Temperatura de salida. La temperatura de salida tiene que ser menor que la temperatura de placa. Porque es la temperatura de placa la que nosotros vamos a extraer el calor. Entonces, algo semejante, ¿ya? Algo semejante. Ya. Aquí hay un detalle, ¿ya? Aquí hay un detalle. El detalle es que hasta acá, no hay flujo, no hay flujo. Cuando empieza a ver el flujo, por la parte inferior del colector empieza a salir, empieza a ingresar agua fría y por lo tanto enfría el colector. Entonces, eso se ve reflejado acá con una ligera disminución y luego aumenta. ¿Ya? Ligera disminución, luego aumenta. ¿Ya? Y aquí en la temperatura de salida aumenta y luego disminuye otra vez y se mantiene ya constante. Así, ¿ya? Estos son los detalles. Si queremos hacerlo en estado transiente, hasta acá debe de darnos la teoría, la solución. Estado transiente. De aquí a acá es estado transiente. De aquí para acá, para este lado, es estado estacionario. ¿Ya? Entonces, la temperatura de salida, serán todos estos datos de acá, temperatura de salida. Serán todos los datos acá. Promedio. O sea, en un experimento tenemos solamente un dato de cada uno. ¿Ya? Tenemos un dato de cada uno. Así vamos a tener las demás temperaturas, la temperatura de la parte inferior, la temperatura de entrada, también vamos a tener velocidad de viento, etc. Y también vamos a tener después radiación. ¿Ya? Entonces, como esto es tiempo,
y yo quiero utilizar radiación, entonces esto lo tomaré para 1 hora. ¿Ya? Para 1 hora. La radiación también será para 1 hora, etc. ¿Ya? ¿Qué otro punto acá? 2. No nos olvidemos que los tubos deben ser paralelos. Los tubos son paralelos. ¿Eso qué significa? Eso significa que a ese colector de placa plana cuyo tubos son un serpentín, eso merece otro análisis. ¿Ya? Bien. ¿Qué otro punto acá? A ver, ¿qué otro punto? La transferencia de calor, es en una dirección. Es en una dirección. Ya lo hemos visto, es hacia arriba, ¿no? Hacia abajo, pero es en una dirección. ¿Ya? Ese es el... Ya, ¿qué más? ¿Qué más? Hay otro punto que también es importante, es las propiedades de los materiales, son constantes, son constantes. ¿Ya? Por ejemplo, la conductividad térmica, la densidad, etcétera. Aunque después vamos a hacer algunas observaciones. ¿Ya? Bien. Son constantes con la temperatura. Con la temperatura. De lo contrario, no podemos resolver. No podemos resolver. Profesor. Sí. ¿Podría bajar un poquito la pantalla? No se ve la última parte. Ya, mucho. Creo que está muy cerca, creo. ¿Ahí está bien? Sí, está bien ahí. Solo que la parte de abajo sí no se ve. Ya. ¿Ahora lo ven o no? Solo la letra del 1 al 4. Anda la otra. Y en la otra cámara. En la otra cámara sí se ve. La otra cámara. Ya. Ustedes escojan, pues, qué cámara es la más. Ya. ¿O necesitan otra cámara para ponerlo de otra? No, está bien, profesor. Ya. Si no, ya iba a hacer contrato con ATV ya para que vengan. Ya. He tenido que, al que da servicio de luces psicodélicas para esas fiestas psicodélicas, que me preste algunos reflectores para hacer la clase. ¿Está bien iluminado o no? Está mal iluminado. Se ríen. De verdad. A todos hay que darles trabajo ahora, ¿no? Está la situación muy complicada. Pero ya, vamos siguiendo. Entonces, fíjense,
por ahora vamos a quedarnos con esas cuatro suposiciones para nuestro modelo teórico, ¿ya? Que son muy importantes. Estado estacionario, los tubos son paralelos, la transferencia de calores en una dirección, las propiedades de los materiales son constantes con la temperatura. Ya. Pero ahí faltan más propiedades, eso lo vamos a ver luego cuando desarrollemos en detalle las ecuaciones. ¿Ya? Por ahora vamos a interrumpir ahí y vamos a seguir describiendo cómo vamos a encontrar el coeficiente global de pérdidas de calor. Entonces, para eso voy a compartir pantalla. Comparto pantalla. Imaginen si no se pudiera compartir pantalla. ¿Ah? Es como antes, para trabajar los trabajos, para hacer el trabajo de investigación, el primer trabajo de investigación es ese de radiación solar. Ese trabajo lo tuve que realizar en una máquina, en una PC, que la parte ¿cómo se llama? La parte de a ver, vamos a ver. Creo que prendo la luz allá, un rato. Está muy oscuro. Se ve chévere, sí. Se ve bien, oh, puta que- ah. Y ahora sí. Ya. Entonces, la parte de escritura matemática lo hacíamos con un programa que se llamaba el Writer. Así se escribía. No sé si existe hasta ahora ese. Era para escribir textos matemáticos porque el Word no permitía. Era muy complicado. Entonces teníamos que dejarle espacio para incluir las gráficas. Y los cálculos sí lo hacíamos en una hoja de cálculo. Pero, por ejemplo, si yo trabajaba el ChipWriter, para trabajar la hoja de cálculo, tenía que desinstalar el ChipWriter e instalar nuevamente la hoja de cálculo. Y así, luego, otra vez, cualquier programa que tú trabajabas, tenías que instalarlo y desinstalarlo, instalarlo y desinstalarlo. Y no había el control C. Control C no existía. Eso no se podía hacer. Entonces, cuando imprimías, tenías que dejar un espacio para que ahí ingrese la gráfica. Sí, de veras, es una historia ahora con tantas bondades, parece de terror en la parte computacional. Imagínense, no existía el control C. Eso era totalmente imposible para nosotros. ¿Ah? No había el copy no había. Bueno, pero ahora ya es otra cosa, ¿no? Por eso ahora una de las grandes bondades es el compartir pantalla. Creo. Ya. Imagínense si no hubiera compartir pantalla.
cada programa tendría un zoom para cada programa. Ya, entonces vamos viendo acá, y yo les voy a pasar este PDF, ¿no? Este PDF que he hecho un resumen de todo lo que, y algunas experiencias también, ¿ya? Entonces de eso no se preocupen, yo les voy a pasar, pero básicamente quiero que tomen nota. Y aquí, para el coeficiente global de pérdidas de calor es, ¿no?, determinar con datos experimentales por el método analítico. Lo que vamos a hacer es el método analítico, ¿ya?, del coeficiente global de pérdidas de calor para un CPP. Bueno, no solamente es este colector, ya les he mostrado los otros colectores, ¿no? Ya. Y aquí está el primer tema, que nosotros ya lo hemos hecho en la teoría, pero es, aquí está la temperatura de placa, donde está el cursor. Donde está el cursor. ¿Ya? A ver, un ratito, a ver. Un ratito. A ver. A ver, quiero... A ver. Ya. No hay. A ver. Opciones, acá. Bueno, ya. Algo podría... Ratito, acá tenemos. Ya, acá. Ya está. Ahora sí. Ya. Ya. Ahora tenemos acá esta es la temperatura de placa y tenemos el H convectivo con la cubierta, el H irradiativo con la cubierta. Luego, con la temperatura ambiente, el H convectivo prima y el H irradiativo prima. ¿Ya? Hacia la parte inferior tenemos el K, temperatura inferior. Acá hemos puesto T sub E, ¿no? T sub E, ¿recuerdan? Pero es temperatura inferior, para no confundir el T sub E con otro variable que después lo vamos a incluir.
Y acá el H convectivo hacia abajo con la temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Ahí estamos. Ya. Aquí tenemos una descripción de todos los símbolos que hemos usado. Entonces, el uso L, ya hemos dicho, se determina por un uso T más un uso B. ¿Ya? El uso T es la parte superior, el uso B es la parte inferior del colector. Ya está. ¿No? Entonces, recuerden, la radiación, un coeficiente de pérdidas de calor, que es el uso L, y hacia el medio ambiente, de la temperatura de placa hacia el medio ambiente. No nos olvidemos que es resistencia térmica, la inversa del coeficiente, ¿no? Es la resistencia térmica, ¿ya? El coeficiente es uso L, pero la resistencia térmica es la inversa, ¿ya? Bien. Entonces, acá le ponemos H sub beta porque esto es el H sub T, ¿no? H sub beta o H sub T, ¿ya? Aunque nosotros hemos venido realizándolo como H sub T, ¿no? De repente lo cambiamos y lo ponemos H sub T. ¿Qué dicen ustedes? ¿H sub T o H sub beta o es indiferente para ustedes? Igual, profe. Igual. Igual. Ya, igual. Ya, muy bien. Entonces, seguimos. Bueno, aquí yo un poquito de lo que habíamos estado hablando antes, ¿no? El calor útil, este es el H, ¿no? Pero recuerden ustedes que aquí este H tiene que... Aquí vamos a agregar el tau por el alfa, ¿ya? Acá. En algunos libros ya lo consideran dentro del H el tau por el alfa, pero nosotros no lo hemos hecho así, ¿ya? Entonces aquí sí vamos a agregar el tau por el alfa. Acá, ¿ya? Porque el tau significa la cubierta, la transmitancia, y el alfa significa la placa, ¿no? No se confundan ustedes, a veces hay algunos libros que después lo dicen, en el H ya está la parte que gana la energía, ¿ya? Bien, pero nosotros acá falta el tau por el alfa, tau por alfa, ¿ya? Entonces, primero empezamos por la parte superior, ¿no? Ya. Y aquí tenemos, hacia arriba, calor perdido, T, el T de top hacia arriba. ¿Cuál es? El calor, el H sub C, placa cubierta, acá placa cubierta, temperatura de placa, temperatura de cubierta, más el H sub R, placa cubierta, que está acá, ¿ya? Aquí. ¿Ya? Pero esto se puede modificar para darle este valor de acá, ¿ya? Para darle ese valor de placa cubierta. Entonces, vamos a dejar de compartir pantalla y vamos a escribir acá, ¿ya? Para decirles lo siguiente. El calor perdido
hacia arriba, ya es el H convectivo placa cubierta, temperatura de placa menos temperatura de cubierta, más el calor, más, ahí está, sigma temperatura de placa a la cuarta menos temperatura de cubierta a la cuarta, sobre 1 sobre la imitancia de la placa, ya, emitancia de la placa, más 1 sobre emitancia de la cubierta, más menos 1. Menos 1. Menos 1. ¿Ya? Emitancia cubierta menos 1. Entonces, aquí tenemos. Esto sí hay que tomar nota. ¿Ya? Bien. Vamos a borrarlo. Bien. Entonces, este es la parte radiativa. La parte radiativa. Todo esto. ¿Ya? Pero esto lo podemos hacer así. Podemos hacerlo así. Uso L, H convectivo, placa cubierta, temperatura de placa menos temperatura de cubierta. Ya está. Ahora aquí, ¿ya? Sabemos eso lo siguiente. Más, sabemos acá. Esto es así. Temperatura de placa al cuadrado más temperatura de cubierta al cuadrado por temperatura de placa al cuadrado menos temperatura de cubierta al cuadrado. Así, ¿no? Aquí estamos descomponiendo esto. Falta sigma acá. Sigma. ¿Ya? Sigma. Sobre 1 más emitancia de la placa más 1 emitancia de la cubierta menos 1. ¿Ya? Bien. Ahora viene acá. L de los, de perdido. HC, placa cubierta. Temperatura de placa menos temperatura de cubierta. ¿Ya? Más. Y lo voy a hacer abajo. Temperatura de placa al cuadrado más temperatura de cubierta al cuadrado. Y aquí voy a descomponer. Temperatura de placa más temperatura de cubierta por temperatura de placa menos temperatura de cubierta. Así estamos, ¿no? Esto ven. Aquí es descompuesto esto de acá. ¿Ya? Dividido entre emitancia de la placa más emitancia de la cubierta menos 1. ¿Ya? Ya está. Ahora hacemos esto, ¿ven? Q es igual
H, placa cubierta, temperatura de placa menos temperatura de cubierta, más H radiativo, placa cubierta, temperatura de placa menos temperatura de cubierta. ¿Ya? Ya borramos acá. Aquí lo borramos. Bueno, ya. Vamos a hacer un... QLT. Así. Ya está. Pero ¿quién es el H radiativo placa cubierta? Toda esta parte de acá. Toda esta parte de acá. Tenemos acá temperatura de placa, temperatura de cubierta. Temperatura de placa, temperatura. Y sus coeficientes. ¿Quién es el coeficiente de este? Este de acá es el coeficiente. Esta parte de acá. ¿Ya? Fíjense, ¿qué necesitamos? Temperatura de cubierta. Pero ya hemos dicho que es complicado medir la temperatura de cubierta, ¿no? Entonces, también hemos dicho que hay que asumir una temperatura de cubierta. ¿Ya? Entonces, en esta gráfica, la temperatura de cubierta de repente está menos que la temperatura de salida. La temperatura debe estar menos que la temperatura de salida. Debe estar por acá. No puede ser mayor que la temperatura de salida, porque imagínense, mejor estamos transmitiendo la temperatura, el calor lo estamos transmitiendo a la cubierta, más no al fluido. ¿Ya? Entonces, de aquí debemos darnos cuenta más o menos cuál es la temperatura. Si la temperatura de placa es 80, la temperatura ambiente es 15 o 20 en promedio. La temperatura de cubierta debe ser 40, ¿no? Mayor debe ser la temperatura de salida, 50. ¿Ya? Profesor. Sí. ¿No debería ser ahí 1 sobre E sub P más 1 sobre E sub C? ¿Dónde? Acá. Acá. Arriba, más arriba. Ahí. Ya. Sí, acá tiene razón. ¿Por qué es acá, no? Exacto, tiene razón. Muy buena la. Ya. Exacto, así es. Está bien, exacto, como estamos arriba. Ya está. Entonces, todo el coeficiente es todo esto, ¿no? Todo esto es este de acá, ¿no? Es este de acá. ¿Ya? Todo esto. Bien. Entonces, hay que asumir la temperatura de cubierta. Nos dan temperatura de placa, temperatura de entrada, temperatura de salida. Hay que asumir una temperatura de cubierta. Luego hacemos los cálculos y otra vez, mediante una fórmula, vemos cuál es la temperatura de cubierta. Y así sucesivamente. Ya, ahora comparto otra vez pantalla. Entonces ya estamos acá. Estamos acá en esta primera parte. ¿Ya? A la parte superior
está el H radiativo. Acá está, ¿ve? Placa cubierta. Temperatura de placa, y estos son los dos, ¿no? Ya. Eso es acá. Despejamos, esto es aquí aquí es, factorizamos este, y me va a quedar H sub CP guión más esto de acá. Donde este es este de acá. Eso es lo que queremos decir aquí. ¿Ya? Bien. Acá podemos, aquí ya está. Entonces, este es el coeficiente, pero la resistencia térmica es el inverso, ¿no? Entonces, aquí está, la resistencia térmica, placa cubierta, es el inverso, ¿sí? ¿Está bien o no está bien esto? ¿Ya? Bien. Entonces, aquí tenemos. Ya está. Muy bien. Hasta ahí es placa cubierta, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora. Ahora vamos otra vez acá. Aquí, ¿ah? Para ubicarnos. Ya. Pero antes hay que ver qué ecuación es. Acá está. Aquí. La 1,6, la resistencia térmica o sus coeficientes están acá, dados por estas expresiones. Miren, de estas expresiones, ¿qué sabemos calcular? El H radiativo P-C, ¿ya? El H radiativo P-C, ¿ya? Un ratito, por favor. Llegamos otra vez. Ya está. Entonces, fíjense, de aquí solamente queremos, ya, de aquí solamente sabemos encontrar el H radiativo placa cubierta. Este H convectivo placa cubierta lo dejamos. ¿Ya? Aunque en ese libro algunos rasgos ya nos dan. ¿Ya? Algunos rasgos nos dan. Entonces, aquí, acá necesitamos este lo sabemos, constante Boltzmann. Ya. Temperatura de placa lo vamos
lo hemos medido. Ya. Temperatura de cubierta lo asumimos con un valor razonable. ¿Ya? Bien. Muchos dicen temperatura ambiente más temperatura de placa, la semisuma, esa es la temperatura de cubierta, ese es su primer valor que asumen, pero no es el... De ahí hay que hacer cálculos y otra vez hay que hacer cálculos. Ya. Este y este de acá son claves. Verdaderamente son claves. Si escogemos no el valor adecuado de nuestro colector, ahí vamos a tener valores mayores de los que debemos de tener. ¿Ya? Aparentemente, la imitancia de la placa, fíjense, hemos visto transmitancia de cubierta. De la placa hemos visto ya, un ratito. Hemos visto de la absortancia de la placa, la absortancia, que le hemos hablado un poquito, pero falta, ¿no? Falta. Pero también no hemos hablado de la emitancia, ¿ya? No, entonces son hasta ahorita 4 términos: transmitancia, reflectancia, ya, hemos visto reflectancia, absortancia, y el otro término es emitancia. ¿Ya? Emitancia. Y eso depende de la superficie. Por ejemplo, en una superficie especular, hablamos de reflectancia. ¿Cuál es la reflectividad? ¿Ya? Un espejo es una superficie especular. Y ahí tenemos que hablar de reflectancia. ¿Ya? Pero esta superficie de acá, esta superficie que es la lámina, absorbe radiación. ¿Ya? Absorbe radiación. Aquí. Pero también emite radiación. O sea, ¿cuánto vale su emitancia? Longitud de onda del infrarrojo. ¿Cuánto vale la emitancia? No podemos hablar acá de reflectancia, ¿ya? Porque no es una superficie especular. Bueno, ahí está la diferencia. Entonces, yo en esta superficie, ¿qué nos conviene? ¿Que emita o que no emita? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Nos conviene que emita o que no emita?
Díganme. Que no emita. Que no emita, que no emita. ¿Ya? Eso es muy importante, que no emita. Pero todas las superficies absorben y emiten. Si, por ejemplo, esta superficie absorbe 0,9, cuando lo pinto, toda esta parte de acá de negro, lo pinto y absorbe 0,9, también emite 0,9. ¿Ya? También emite 0,9. Todas las superficies. Por este lado de acá. Absorbe y emite también. De repente emite 0,6. Perdón, absorbe 0,6. Emite también 0,6. Entonces, pero mediante un proceso, a esta superficie lo hago de forma especial, de tal manera de que absorba 0,9, pero que emita 0,15. Ya no es una superficie cualquiera, porque le he trabajado a esta superficie de tal forma que absorba lo más posible y que emita lo menos posible. A ese tipo de superficies se llaman superficies selectivas. ¿Ya? Superficies selectivas. O sea que una superficie selectiva es aquella superficie que yo le he trabajado para que su absortancia sea máxima y su emitancia sea mínima. ¿Ya? O puede ser al contrario también. ¿Ya? Entonces, no nos olvidemos, son superficies selectivas. Selectivas. Y les doy un dato. ¿Cuáles son las superficies selectivas? Les doy un dato. Los óxidos. O sea que, si esta superficie está oxidada, ese óxido se comporta como una superficie selectiva. Absorbe un máximo y emite un mínimo. ¿Ya? El color negro níquel, del níquel, cadmio, níquel, es selectivo también. ¿Ya? Es una superficie selectiva. Entonces ya tenemos, miren, cuerpo negro, cuerpo gris, superficie selectiva. ¿Ya? Superficie selectiva. Ya está. Ahí con esa paréntesis, no nos olvidemos, la emitancia de la placa, la emitancia de la cubierta. No hemos hablado de la cubierta, su emitancia, recuerda. Hemos dicho reflectancia, transmitancia y absortancia. Pero no hemos hablado de la emitancia. ¿Ya? Bien. Entonces, ya. Seguimos entonces. Entonces,
falta cómo calculamos esta parte de acá del H convectivo placa cubierta. Esta parte de acá. ¿Cómo lo calculamos? Eso falta, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Acá, compartir. Ya está. Calculamos ya, ya encontramos cuál es la fórmula para encontrar la resistencia térmica placa cubierta. ¿Ya? La resistencia térmica de la convectiva de cubierta ambiente. ¿Ya? Cubierta ambiente. O sea que esta parte de acá. Aquí. Esto ya lo acabamos de ver, falta la fórmula para encontrar esto. Esto ya lo sabemos, la fórmula, ya lo acabamos de escribir en la pizarra. Ahora falta esta parte de acá. Esta parte y esta parte de acá. ¿Ya? Vamos por esta parte de aquí. El H convectivo cubierta ambiente. ¿Ya? El H convectivo cubierta ambiente. El H convectivo cubierta ambiente, me salí de la... ¿Dónde está? Acá. Acá está. ¿Ya? Lo vamos a encontrar con esta fórmula de acá. 5,7 más 3,8. ¿Ya? Esta fórmula es dada por un investigador. Ya, de ahí les digo el nombre. ¿Ya? Se me fue. O sea, el H convectivo prima es el H sub W acá, o el H sub omega acá. Y eso se encuentra con esta fórmula, donde B es la velocidad de viento. ¿Ya? B es la velocidad de viento. ¿Ya? Y el H radiativo cubierta ambiente, el H radiativo cubierta ambiente, tiene esta fórmula. Emitancia de la cubierta, ¿no? ¿Ya? Temperatura de la cubierta, temperatura del cielo, temperatura de la cubierta, temperatura del cielo, temperatura en la cubierta, y acá debe ser temperatura del cielo. ¿Ya? Temperatura del cielo. No nos olvidemos esto. En la práctica, esta temperatura del cielo se convierte en temperatura ambiente. Por eso le he puesto acá temperatura del cielo, pero en la práctica es temperatura ambiente. ¿Ya? Aunque no debe ser eso. Pero no nos queda otra cosa que encontrar la temperatura, reemplazar ahí temperatura ambiente. ¿Ya? Entonces, ya tenemos los dos radiativos. Placa cubierta, que es acá está, en la parte superior. ¿Ya? Aquí. Y cubierta ambiente, que es este de acá. ¿Ya? Entonces, la segunda resistencia térmica será la inversa de la suma de estos dos. ¿Ya? Entonces, el coeficiente entonces será igual a la inversa de estos dos de acá. Recuerdan,
La resistencia térmica es la inversa del este USUT. La inversa de eso es el USUT, ¿ya? Entonces, ya está. Pero no nos olvidemos que en la placa cubierta falta el convectivo de la placa cubierta acá. Entonces, acá esto es muy importante. El procedimiento para resolver la ecuación anterior es mediante un proceso iterativo, puesto que la temperatura de cubierta se desconoce. Por lo tanto, se asume una temperatura de cubierta haciendo, ese es el otro método que les he dicho, la semisuma de la temperatura de placa con la temperatura ambiente. Los coeficientes convectivos y radiativos se calcula para sistemas de placas paralelas, por lo que la última ecuación, la ecuación 10, se calcula. Debido a que el intercambio de energía entre placas debe ser igual a las pérdidas de calor del colector hacia el medio ambiente, recuerden esa otra afirmación del libro, lo que entra por una superficie debe ser igual a lo que sale por otra superficie, ¿no? Entonces, un nuevo grupo de temperaturas se calcula empezando por la temperatura de las cubiertas. La temperatura de la cubierta nuevamente se usa para realizar los cálculos, ¿no? Este A', eso no tiene nada que ver, acá lo voy a borrar después. El grupo de temperatura se corrige con la siguiente expresión, ¿ya? O sea que la temperatura de cubierta, aquí si colocamos temperatura de cubierta, temperatura de placa menos el USUT, temperatura de placa menos temperatura ambiente, y los H's convectivos y radiativos, y encontramos la verdadera temperatura de cubierta con esa temperatura de cubierta que se ha supuesto. Y luego usamos la verdadera, ¿ya? Bien. Esa es la fórmula que les he dicho. Temperatura de cubierta es igual a la temperatura de placa menos el USUT que lo hemos encontrado con esa suposición y los coeficientes, y aquí encontramos una temperatura de cubierta. Esta temperatura de cubierta que sale acá no es la que hemos asumido, ¿ya? No es. Entonces, de repente aquí va a salir, por decirle, si hemos asumido 50 grados, vamos a suponer que la temperatura de placa es 80, temperatura ambiente 20. Entonces, la semisuma será 50. Con esa temperatura de cubierta hemos asumido. Calculamos todos los valores, calculamos el USUT y calculamos los coeficientes convectivos y radiativos, placa cubierta. Reemplazamos acá y aquí nos va a salir una nueva temperatura de cubierta, que prácticamente vendría a ser la verdadera. Entonces, por decirles, aquí nos va a dar 47 grados. Ya no, nosotros hemos asumido 50, pero aquí nos va a dar 47. Otra vez tenemos que hacer nuevamente los cálculos con esa temperatura de 47. ¿Ya? Y cuando otra vez reemplazamos los nuevos valores acá, ya nos va a salir una temperatura de cubierta 47.1, por ejemplo. Ah, ya, esa es la temperatura de cubierta, 47. Esos sí son los valores y ya no varía. Ya, o sea, una sola iteración y encontramos, ¿no? Ya los verdaderos. O sea, los últimos valores que hemos encontrado con el USUT, ya eso es el correcto. Esos son los correctos acá. ¿Ya?
De eso se trata. Pero no nos olvidemos acá que falta este H convectivo, placa cubierta, falta. No hemos encontrado la fórmula todavía. ¿Ya? Entonces, acá, ya. Este no lo hemos encontrado. Este no lo hemos encontrado. Este sí lo hemos encontrado. Recuerdan que es el HW, 5,7 por 3,8 la velocidad del viento. Este es el H radiativo, que también tiene otra fórmula ahí que le hemos encontrado. Ya está. Falta esta parte de acá. ¿Ya? Esta parte es la que falta. Ya. Muy bien. Vamos a ver, Y eso se llama convección natural entre placas paralelas. Es el cálculo del coeficiente H sub C. Placa cubierta. ¿Ya? Placa cubierta. Aquí le voy a agregar placa cubierta. Placa cubierta. Ya. Bueno, para eso si calculamos el número de Nusselt, aquí despejamos el H convectivo. Este H es este HC de acá. Así se encuentra. ¿Ya? L es la distancia entre placa cubierta. K es la conductividad del aire, ¿no? A esa temperatura, no nos olvidemos. Y bueno, acá es el número de Rayleigh, el número de Pram, ¿no? Delta de T, la diferencia de temperaturas, ¿sí? Ya está, ¿no? Entre placas, ¿ya? B' es 1 sobre T, coeficiente de expansión volumétrica de la temperatura, ¿ya? Que también es un promedio ahí, ¿ya? Bueno, tenemos la viscosidad cinemática y la difusividad térmica, ¿ya? Entonces, para placas paralelas, el número de Nusselt que tiene esta expresión de acá, que ya lo hemos visto anteriormente, según este autor, Hollands, esta es la relación en un ángulo de inclinación entre 0 y 75 grados. Si es mayor, ya solamente es 75 grados. Y esta es la ecuación para cualquier ángulo. Acá está el beta. Beta, ángulo de inclinación del colector. ¿Ya? El símbolo más acá significa que solamente se toman valores positivos. Si el valor es negativo, si de acá me da un valor negativo aquí, es 0, por lo tanto toda esta parte sería 0. Igual acá también, solamente se toman valores positivos. Si me da negativo, esto es 0. Solamente, si esto es 0, se considera solamente esta parte de acá. Y si además de eso, esto es 0, es negativo, es 0, entonces el número de Nusselt es 1. Pero eso rara vez va a suceder. ¿Ya? Bien. Una vez que ya tengo el número de Nusselt, ¿no? Acá decimos, ya ahí encontramos el H. El H con esta fórmula, ¿no? Con esta fórmula. Encontramos el H. ¿Ya? Hasta ahí entonces es la primera parte. ¿Ya? Hasta ahí es la primera parte. Luego viene, bueno, ya ahí hemos tomado datos en este colector. Yo les voy a dar los datos.
acá está en un momento las temperaturas, ¿no? De cubierta, de la parte inferior y de entrada, creo, o de entrada, de salida. Es de mangueras, de tubos de C y de cobre. Yo les voy a dar los datos. Hasta ahí es la parte, ¿no? Bueno, acá dice que se instala y el coeficiente, este coeficiente, el USUL que vamos a encontrar, es el DNI del colector. Todo colector debe tener su coeficiente de pérdidas, todo colector. Es lo más importante que hay. Sin ese dato, no se pueden calcular nada después. Prácticamente el USUL es determinante, ¿ya? Bien. Hasta ahí entonces, bueno, hay estas referencias. Si alguien quiere verificar las fórmulas, están acá, en el Louvre de Dufy, también en Caliguro y también en este libro de acá. El Crader también, pero mayormente está en el libro de Dufy y Beckman, ¿ya? Esa es la parte que ya lo tenemos ahí. ¿Ya? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Qué me dicen? ¿Ah? ¿Qué dicen? Algo que No, profesor, está claro, bro. está claro. Ya. Entonces, a ver. Ya, a ver, a ver. A ver, vamos viendo un problema, ¿no? Vamos viendo un problema. ¿Ya? Bien. Un problema que está en el Dufy, ¿ya? Pero que nos va a ilustrar muy bien. ¿Ya? Si ustedes quieren, pero eso no significa que los datos debemos de tomarlos de ahí, ¿no? ¿Ya? Bien. Ya. La pregunta es calcular el coeficiente de pérdidas de calor hacia arriba, ¿no? De un colector que tiene una sola cubierta, ¿ya? Con las siguientes características. Espaciamiento placa cubierta, 25 milímetros.
Fíjense, 25 milímetros, 2,5 centímetros, ¿eh? ¿Ya? 2,5 centímetros. O sea que este colector es pero súper delgado, ¿no? ¿Ya? Es súper delgado. No es como el que nosotros tenemos acá. Aquí, ¿no? Aquí creo que tiene 5 centímetros, 50 milímetros. ¿Ya? No 25. Este del problema de Duffy es mucho más todavía. Más delgado. ¿Ya? Bien. La emitancia de la placa es 0,95 y la emitancia del vidrio de la cubierta es 0,88. ¿Ya? Yo voy a copiar, voy a sacar esta parte y les voy a alcanzar también. ¿Ya? Bien, pero miren acá. Temperatura de la placa, 100 grados centígrados. ¿Ya? Aquí nos dan el coeficiente de transferencia de calor del viento, el HW. ¿Recuerdan? Este es el HC, el H sub C prima, cubierta ambiente, que es el HW. ¿Ya? Y aquí nos dan 10 watts por metro cuadrado grado centígrado. La temperatura del aire y del cielo es 10 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, con estos datos hay que encontrar estos coeficientes. Placa cubierta y esto es cubierta ambiente. A la inversa, estas son las resistencias térmicas, ¿no es cierto? Ya. Entonces, primero, placa cubierta. Primero. Entonces, acá tenemos la fórmula que ya les he dado de placa cubierta. Reemplazamos. Dice, el cubierta ambiente, esta parte de acá también, ¿recuerdan? Que es esta parte de acá, emitancia de la cubierta, es esta parte de acá, ¿ya? Donde acá es del cielo, ¿recuerdan? Es del cielo. Este es el RCA. Recuerdan que el coeficiente, porque acá debe haber temperatura de cubierta menos temperatura del ambiente o del cielo. Ya está. Esta es la fórmula para comprobar la temperatura de cubierta que hemos supuesto. ¿Ya? Que hemos supuesto. Pues bien, todas estas fórmulas están en el PDF que les voy a alcanzar. Ya lo hemos visto. Ya. Entonces, falta cómo lo calcula placa cubierta. ¿Ya? A ver. Dice acá. El procedimiento es estimar la temperatura de cubierta, desde el cual estos coeficientes se calculan. Claro, asumimos una temperatura de cubierta. Por ejemplo, acá, temperatura ambiente es ¿cuánto? 10 grados. Y la temperatura de placa es 100 grados. ¿Cuánto sería la temperatura de cubierta? ¿Qué dicen? A ver.
La temperatura de cubierta, ¿cuánto sería? ¿Quién dice? A ver. Bueno, no lo veo no lo puedo ver en el chat, ¿ah? Por si acaso. Tienen que hablar alguien. Ya, hemos dicho que es la semisuma, ¿no? Entonces será 100 más 10, 110. La mitad, 55, será la temperatura de cubierta. La que estamos suponiendo, ¿ya? Entonces, ya. Entonces, con las fórmulas arriba, placa cubierta sale 7,60. Y la otra fórmula, cubierta ambiente, 5,16. ¿Ya? Sería interesante que lo comprobemos esto. ¿Ya? Pero fíjense, acá asumen una temperatura de cubierta de 35. ¿Ya? Entonces, colocamos 35 y estos son los valores que salen. Ya está. ¿Ya? Bien. Entonces, para el otro valor que falta, este de acá, debemos de encontrar el número de Nusselt. Y para encontrar el número de Nusselt hay que encontrar el número de Rayleigh. ¿Ya? Entonces, la conductividad del aire a esa temperatura lo tenemos acá. ¿Ya? La temperatura es en Kelvin 340. Y ya lo tenemos acá. De tal manera que el H es 3,73 watts. Ya lo encontramos acá. Ahora ya se tiene todo. 3,73, 7,60, 5,16 más 10. Recuerdan que este 10 nos han dado, es el H sub W. Es el H sub W. Ahora tenemos un UCT 6,49. ¿Ya? Estos datos se reemplazan en esta fórmula. T sub C es igual a 100, temperatura inicial de la placa, menos el U sub T, 6,49, por 90. 90 es la diferencia de temperaturas, dividido entre los coeficientes, placa cubierta y el radiativo. Y sale, fíjense, y sale 48,5 grados. En realidad, debía de ser 48,5 grados. Ahora, con esta nueva temperatura, hay que hacer otra vez los cálculos. Otra vez todos los cálculos. Todos los cálculos hay que hacer. Y al hacer otra vez todos los cálculos, ya sale. El radiativo sale 8,03. Cubierta ambiente 5,53. Y la placa cubierta 3,52. Ya no sale 3,73, sino 3,52. Y el USUT ya no sale 6,49, sino 6,62. ¿Ya? Y otra vez hay que reemplazar estos valores en la fórmula para saber cuánto es la temperatura de cubierta. Acá, cuánto es la temperatura de cubierta. Con esos nuevos valores, la temperatura de cubierta
sale, ya no sale 48,5, sino sale 48,4. Que es semejante a 48,5, ¿no? O sea que estos son los valores verdaderos. ¿Ya? Y esa es la solución, ¿no? ¿Ya? Bien. ¿Ya? Ese es el procedimiento que hay que hacer. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que se pueda pasar? ¿Algo? ¿Alguna? ¿Qué dicen? Por eso la toma de datos es pequeña. Yo les doy los valores. Se ha tomado los datos. Y ustedes van a encontrar el coeficiente de pérdidas. Recuerden, hemos dicho que el coeficiente de pérdidas de calor está entre 3 y 9, ¿no? Aquí falta agregar el coeficiente hacia la parte inferior, que es menos, será 1, pues. Entonces aquí tendríamos 7,62. ¿Ya? Bueno, ese es el detalle, ¿no? De esto de acá. Hay que ser muy minuciosos, ¿ya? Hay que hacer bien las representaciones de las variables, si no nos perdemos. Si no, nos perdemos. ¿Ya? Bien. Entonces, pasado mañana vamos a continuar ya con datos prácticos, vamos a calcular, ¿eh? Vamos a calcular, no es que ya lo hacen después, no. Por eso, a partir de esta semana, con sus calculadoras ahí para que, a ver, yo pregunto, a ver, González, a ver, Quiroz, a ver, ¿cuánto te sale esto? ¿Cuánto hay? Y ahí vamos a comprobar verdaderamente. ¿Ya? Bien. Entonces, voy a ver a ustedes. Ustedes me pasan la voz por el chat o por su micro de lo que voy a llamar lista. Aguirre, ¿está Aguirre? Sí, profesor, aquí estoy. Ya, muy bien. Ayala Ramos.